Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, nació el 21 de febrero de 1929 en México y falleció el 28 de noviembre de 2014 en el mismo país. Fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión mexicano. Es ampliamente considerado como uno de los íconos del humor y el entretenimiento de habla hispana y uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. Es reconocido mundialmente por escribir, dirigir y protagonizar las series de televisión Chespirito, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. El personaje de El Chavo es uno de los más icónicos en la historia de la televisión latinoamericana, y El Chavo del Ocho sigue siendo inmensamente popular, con una audiencia mundial diaria con un promedio de 91 millones de espectadores. Según el diario El País, se le considera un comediante que creó personajes que entretuvieron no solo a varias generaciones de mexicanos, sino también a millones de personas en 50 países. Ganó notoriedad internacional por haber sido el creador y protagonista de las series de televisión El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, y con el programa Chespirito, que ganó el título del programa número 1 en la televisión de comedia, la que le valió un gran prestigio y el reconocimiento como uno de los escritores cómicos más respetados de todos los tiempos. Roberto Gómez Bolaños tuvo dos relaciones. En primera instancia se casó con Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos. Debido a su popularidad, a los 23 años de casados se separaron. Poco tiempo después se hizo pública la relación que sostenía con una de las coestrellas de su programa, Florinda Meza, quien interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho. El romance comenzó en Chile en octubre de 1977, aunque Gómez Bolaños había cortejado a Meza durante 5 años. La relación fue cuestionada y Florinda se defendió de las acusaciones años más tarde. En el 2004, luego de 27 años de vivir juntos, se casaron. La pareja no tuvo hijos propios porque Chespirito decidió realizarse una vasectomía antes de conocer a Florinda. El 12 de noviembre del 2009, Chespirito fue ingresado de urgencia en un hospital de la Ciudad de México. Según declaraciones de su hijo, Roberto Gómez Fernández, Chespirito tuvo una complicación de la próstata, por lo cual le hicieron una intervención quirúrgica sencilla. El 28 de mayo del año 2011, Chespirito abrió su cuenta en Twitter, llegando a alcanzar en menos de un día más de 170.000 seguidores. Al segundo día, un total de 250.000 seguidores y 500.000 en tan solo una semana. Aunque no se han publicado las cifras oficiales, existen varias posibilidades acerca de su patrimonio. Según Forbes, desde el cierre de la serie El Chavo, Chespirito recibió ingresos de $1.700 millones por parte de Televisa. Según El Universal de México, se le calcula una fortuna de $15 millones. Bolaños falleció a los 85 años, el 28 de noviembre del 2014 en Cancún, México, a las 14:30 debido a complicaciones respiratorias. Al día siguiente de confirmarse la muerte de Roberto por su esposa Florinda Meza, un carro fúnebre blanco fue por el cuerpo sin vida a su residencia en el balneario caribeño de Cancún donde vivía, para ser trasladado hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún en un vuelo privado, y así llegar a Televisa, San Ángel, la que fue casa de todas las creaciones de Chespirito y donde también se le rindió el último homenaje como ícono de la comedia. Allí se realizó una misa privada para familiares y personas cercanas, donde asistieron Edgar Vivar, Carlos Villagrán, entre otros. En Ecuador, María Antonieta de las Nieves, del personaje de La Chilindrina, se enteró de la triste noticia y durante su espectáculo de circo en la ciudad de Ambato, la actriz pidió un minuto de aplausos por la muerte de Chespirito, además de ofrecer sentidas palabras. Después de la misa, el ataúd que contenía los restos de Chespirito fue llevado en un cortejo fúnebre que consistió en un camión Ford F350 adaptado como una especie de carro temático alusivo al cómico, el cual llevaba sus restos en un remolque. También se le pusieron 2 esculturas que representaban al Chavo y al Chapulín Colorado. Todo esto fue predispuesto para ser trasladado y velado en el Estadio Azteca de México, en Cámara Ardiente, donde juega el equipo de sus amores, Club América. Los restos de Chespirito descansan en el cementerio Panteón Francés de La Piedad, donde fue sepultada en una ceremonia privada el 1 de diciembre del año 2014.